Y lo hacemos interactivo, como quiera, va. Bueno, ¿comenzamos? Sí, bueno, vamos a comenzar entonces el estudio. Hoy vamos a hablar de la nueva era. De la nueva era. Nuestro versículo clave era Juan 14:6, que dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el camino hacia Dios es Jesucristo. Tiene tres partes: camino, verdad y vida. También habíamos estudiado que el enemigo choca contra la verdad porque no puede atravesar la verdad. Y entonces, como choca con la verdad, cae. Eso es lo que hacen todas las sectas, ¿eh? Las sectas se desvían, ¿verdad? La secta es una desviación de la verdad, o sea, de la sana doctrina. O de la doctrina de Cristo, vamos a decir así. Porque más que sana doctrina, la doctrina de Cristo. Hay una sola doctrina, la doctrina de Jesucristo. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando nueva era. ¿Qué es esto de la nueva era? La nueva era es un movimiento que se ha generado, ¿verdad? Y vamos a estudiar cómo comenzó esto, o cómo empezó esto. La nueva era es algo muy viejo, pero vamos a ver cómo es que esto comenzó. Bien, voy a tratar de ser rápido en esto, y voy a leer. Acá tengo un libro que nos va a ayudar, y tengo unas anotaciones que nos van a ayudar también. Dice, la Segunda Guerra Mundial, con sus devastadoras destrucciones, señala un corte en la historia del Occidente. Muchos países llegaron a su punto cero por los espantosos acontecimientos del año 1939-1945. Pena indecible, escasez, lágrimas y derramamiento de sangre fueron las trágicas consecuencias de esta escalada del mal. Y aquí comienza, a la casa del dinero. Admirablemente en general se llegó a una voluntad firme de la reconstrucción y de un nuevo comienzo después de la guerra. Las necesidades eran grandes en todos los aspectos. La motivación para el progreso unido a una gran demanda se convirtió en un fuerte motor de la economía. Como consecuencia, el dinero recibió una posición cada vez más importante en la sociedad de posguerra. Después de haber suplido las necesidades básicas, ya no se podía frenar la tendencia al consumismo. Después de las penurias pasadas, el bienestar económico fue en general una meta a la cual valía la pena llegar. Todos los medios disponibles de la publicidad fueron puestos en marcha para despertar nuevas necesidades. En esto ayudaron mucho los nuevos medios de alcance de masa. Para muchos las casas de símbolo de estatus, como una linda casa, un automóvil veloz, se hicieron cada vez más importantes, y un nuevo ideal de la sociedad era cada vez menos el siguiente: el que quiere ser alguien tiene que tener algo. Dios bendiga. El que quiere ser alguien, ese era el lema, algo así. El que quiere ser alguien tiene que ser algo. Comenzó aquello de que tanto tiene, tanto vale. Aquí empezó, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el materialismo empezó a moverse. Y vamos a tener que estudiar allá de 1945 hasta acá, estamos en el 2013, cómo empezó todo esto. Primero empezó, después de la Segunda Guerra Mundial, una generación que se basaba en el materialismo. Había que tener algo para ser alguien. Bueno, eso fue hasta los años 60. En los años, voy a tratar de abreviarlo, lo que acá dice. En los años 60, la generación de los 60, los hijos de esta gente de la posguerra, empezaron a sentirse vacíos del materialismo, porque el materialismo produce vacío. El solo hecho de solamente comprar cosas para tener, pero eso no satisface el alma de la persona. Entonces se empezaron a volver hacia lo místico, ¿verdad? Y a tener experiencias buscando, a ver si lo encuentro aquí, perdón, lo místico y el ocultismo, buscando nuevas satisfacciones, ¿verdad? Dice, y detrás de este grande esfuerzo del movimiento New Age o Nueva Era, ahí comenzó el movimiento Nueva Era a moverse. Como es un movimiento, abarca muchas cosas, abarca escritores, abarca músicos, abarca sacerdotes de diferentes religiones ocultistas, abarca personas de todo tipo, abarca diferentes tipos de moda de ropas, estilos de vestirse de los hombres, de las mujeres, mueve un montón de cosas. Bien, y acá vamos a empezar a hacer el desarrollo. Esta nueva era es una idea que proviene de la astrología. ¿De dónde viene? De la astrología. La astrología, ¿de dónde viene? Desde Babilonia, desde que Dios confundió las lenguas de Babel. Esto lo tenemos en Génesis 11. ¿Verdad? Cuando allí Nimrod fundó Babilonia y el sistema babilónico, que es el sistema de este mundo que hasta ahora aún está. Tanto fue así que quisieron hacer una torre y ser igual a Dios, y Dios los confundió, ¿verdad? Pero las creencias en Babilonia,
de la astrología, el espiritismo, la hechicería, todo empezó ahí en Babilonia. Bien, dice, basado en la ley astronómica, al Sol no se lo ve siempre de la Tierra, en la misma constelación, el 21 de marzo. Cada 2141 años y medio se corre una constelación. En los últimos 2000 se lo veía en la constelación de Piscis, al Sol. Pero ahora está en la transición de la constelación de Acuario. Los astrólogos explican esto de la siguiente manera. En los 2000 años pasados fue la era de Piscis, que es sinónimo de la era cristiana. Esto se debe a que varios pescadores tuvieron un rol importante en el comienzo de la era cristiana. Además, el pescado era símbolo utilizado entre los primeros cristianos, pero ahora nos encontramos en la transición de la nueva era a la de Acuario. Con este suceso, el cristianismo perderá significado y desaparecerá. La era de Piscis estaba caracterizada por amor ciego, odio, fe, fanatismo, inquisiciones y otras guerras religiosas, como también por la lógica analítica y un entendimiento literal de la Biblia. En cambio, la era de Acuario se caracterizará por el dinamismo y creatividad. En este tiempo, el hombre reconoce que el Dios personal, como lo describe la Biblia, está muerto. Dice, por otro lado, se descubre que lo divino está en todo y que todo lo que existe forma una unidad con todo el universo. La era de Acuario será un tiempo de paz, de armonía, de libertad, de amor erótico, en el cual el fin, las estructuras de la familia y el matrimonio desaparecerán. También se valorizará más lo femenino. El hombre típico de esta era hace todo lo que agrada. Él es un idealista que está parado con ambas piernas de la tierra, pero que a su vez llega hasta el cielo. En una canción del musical Hair se transcribió de la siguiente forma: armonía y justicia y claridad, simpatía, luz y verdad. Nadie amordazará la libertad, nadie envolverá el espíritu en una niebla. El misticismo nos dará una revelación y el hombre aprenderá a pensar de nuevo gracias a Acuario, la era de Acuario. Bueno, bien, vamos a tratar de explicar toda esta ensalada grande que hay aquí. ¿Qué es todo esto? La nueva era comienza con la astrología. Se funda a través de eso una teología falsa, porque es lo que hacen, una teología falsa para atraer a las personas, ¿verdad? Bien, ¿ustedes se acuerdan lo que yo le había mostrado? Que yo le había llamado la torta porque tiene diferentes porciones, ¿verdad? Era la oferta para los cristianos y para los que se dicen cristianos y para los que no son, que se unieran todos y pusieran todos en una bolsa para servir a uno, todos para servir a uno, ¿verdad? ¿Quién va a ser el uno que va a estar acá? Va a ser el falso profeta que habla el Apocalipsis, para llevar a adorar a Satanás, no a Dios, para llevar a adorar a Satanás. Bien, ¿qué hace la astrología? Cuando surge el cristianismo, cuando Cristo fue crucificado y cuando Cristo resucitó y la iglesia comenzó en Pentecostés, se empezaron a multiplicar los cristianos, eran pequeños Cristos, potencialmente Cristo cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos oraban en nombre de Jesús y le había sido dada autoridad a la iglesia, en nombre de Jesús, de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Entonces el diablo empezó a perder territorio y no pudo dejar de reconocer al cristianismo, no podía dejar de reconocer que el cristianismo existía. Fueron perseguidos los cristianos y se empezaron a multiplicar, la gente se empezaron a convertir y empezó a crecer el cristianismo. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Usando la astrología, que es una magia, es hechicería, brujería, ¿verdad? Es adivinación y espiritismo por medio de las estrellas, cosas de hombre en las que Dios no tiene nada que ver. Porque ellos decían en la antigüedad que los dioses vivían en los planetas, en las constelaciones, y que tenían casas en los cielos, cada uno, este vive acá, este vive allá y este otro vive allá. Entonces, cuando apareció el cristianismo y ellos no podían negarlo, no podían esconderlo, entonces se les dio por hacer el invento siguiente: dividieron esto e hicieron el famoso horóscopo, que tiene diferentes signos, así. Entonces hicieron 11 signos satánicos y dejaron un lugar para el cristianismo, y como los cristianos se identificaban con peces, hicieron Piscis. No sé si ustedes se acuerdan, Piscis, Escorpio, Aries, sí, todos esos nombres. Bueno, entonces dijeron, acá viven los cristianos, allá en aquel lugar en los cielos, allá van a ir los cristianos, pero los otros 11 son para los otros dioses.
Entonces rebajaron a Jesús, porque ya no era Jesús solo, no era Cristo solo, sino que era Cristo y 11 más, ¿verdad? Ah, sí, ¿ustedes creen en Cristo? Sí, pero también creemos en nosotros. Es cuando yo iba a la macumba, estaba lleno de macaquitos así chiquitos de figura de yeso, ¿no? Y yo preguntaba, ¿cuál es Cristo? Ah, no, es aquel, pero había miles, era uno entre miles. Cuando nosotros sabemos hoy día por la palabra que Cristo es Dios y es único, y está sentado a la diestra de Dios, como me decía el hermano. Cristo es Dios, y allí tropiezan todas las sectas y todas las falsas teologías, todos los falsos evangelios, como dicen Gálatas, otro Cristo y otro evangelio, pero falso, ¿verdad? Pero hay un solo Cristo y un solo evangelio verdadero. Entonces ellos agarraron y pusieron el símbolo de Piscis y dijeron, bueno, esta es la era de Piscis, y calcularon para el fin de los tiempos que iba a pasar de esta casa a esta casa los dioses. O sea, y el poder iba a pasar para acá, de Piscis para Acuario. Entonces, ellos dicen que ahora se ha pasado de la era de Piscis a la era de Acuario, que el Sol se ve en la era de Acuario, y que significa para la humanidad el fin del cristianismo. O sea, ellos quieren eliminar a Dios, quieren sacar a Cristo, quieren sacar a Dios, quieren sacar el matrimonio, quiere Dios, las cosas que Dios estableció, que cuando estableció el matrimonio, que el hombre fuera la autoridad de la casa, del hogar, Dios estableció el matrimonio para que tuvieran hijos y para que se procrearan, y el matrimonio iba a ser la base de la sociedad. Una sociedad es un conjunto de matrimonio. La madre se va a encargar de la crianza de los hijos y de la enseñanza de los hijos. Eso según la voluntad de Dios. Bueno, en la era de Acuario todo eso se termina. Ya vamos rumbo a eso porque la mujer se está levantando sobre el hombre, la figura de la mujer se está levantando sobre el hombre. Vemos que en este momento hay casamientos de homosexuales, le llaman matrimonio igualitario. Primero que no es matrimonio, le llaman matrimonio igualitario y no es matrimonio. Y se están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, lo mismo que en Sodoma y en Gomorra, y están pasando las mismas cosas. Bueno, bien, en la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió Hitler, él dijo que él era... con él comenzaba una nueva era, que con él comenzaba una nueva era. O sea que él era un anticristo, porque él se ponía en lugar de Cristo, y él decía que con él comenzaba la era de Acuario, y que iba a desaparecer Dios y el cristianismo. Acá dice, Hitler prometió, denme 5 años y no reconocerán más a Alemania. La Segunda Guerra Mundial con sus devastadores destrucciones señala un corte en la historia de lo siguiente. Muchos países llegaron a su punto cero. Por ejemplo, Alemania. Mire, aquí hay un cartel y acá está lo que quedó de la ciudad de Alemania, en escombro. Alemania quedó después de la Segunda Guerra Mundial en escombro. Ahora, ¿qué pasó con Alemania? Cuando uno habla del nazismo no puede hablar de todos los alemanes. Alemania era un país odiado por el diablo, porque Martín Lutero fue el que... a través de él fue la herramienta que Dios usó para la reforma, ¿verdad? La Iglesia Católica hacía lo que quería hasta que apareció Martín Lutero. Ellos vendían, inventaron el purgatorio. Y entonces le decían a la gente que tenía que poner moneda, había un tal César que decía que tenía que poner las monedas, y cuando caía del cajón en la moneda, la gente sacaba a sus familiares del purgatorio y los mandaba para el cielo, cosa que eso solamente Dios, y sería muy largo de explicar. Pero el que inició esto de la nueva era en este tiempo, el movimiento de la nueva era, digamos que fue Hitler. Aunque hubieron otros, hubieron intelectuales también, y creo que antes que él, y también, quería compartir en 1875, antes que Hitler. Mire, quiero compartir esto. Y también le voy a pedir que me diga el tiempo a la mano, porque no me quiero ir mucho, hermano. En este tiempo, en el tiempo que estábamos hablando, que los hijos de la generación de la posguerra se empezaron a sentir vacíos, empezaron a buscar experiencias místicas, en donde las religiones orientales, vino una invasión de religiones orientales, junto con eso vino el rock and roll. Bien, dice la cruzada victoriosa de la música rock. En este tiempo surgió la música rock, un estilo con mucha facilidad podía llevar a las masas al estado de trance. En el espiritismo a la gente se le hace rodar
para que quede en estado de trance. ¿Qué quiere decir en estado de trance? Que quede con la mente totalmente en blanco, que pierda totalmente el control y el conocimiento de quién es y lo que está haciendo, para que después venga el diablo, se meta en la persona y la posea, y tenga posesión de la persona y dominio sobre la persona, y la persona quede endemoniada y termina haciendo cualquier tipo de cosa. Los grandes conciertos de rock en los comienzos de la década del 60 marcaron una señal, se despertaron esperanza de que por este medio se podía escapar de la sociedad materialista. A la gente se la engañaba, a la juventud se la engañaba, que se podía escapar de lo que vivían los padres, aquello del materialismo, tanto tenés, tanto valés, que todos tenían que trabajar para lograr más posición económica. Dice, los textos de esta música articulaban nuevos ideales, insumos de droga, sexo libre, mística oriental y ocultismo. Todo eso nos vino con el rock and roll. Esa fue la invasión que vino sobre este continente, sobre América, sobre Europa. Dice, trasfondo y efecto de la música rock, lleno de entusiasmo, nueva filosofía de vida aceptada y probada, pero la gran anhelada plenitud de vida no llegó. La catástrofe surgió y sobrepasó la desgracia de la ideología de los padres. La ola de las drogas se hizo imposible de frenar y acompañada de todas sus consecuencias colaterales, inundó el mundo occidental. Solo unos pocos intuían algo de que se cumplían los deseos del satanista Aleister Crowley. Y este es antes que Hitler, miren. Dice, 1875 a 1941. Ya en los años 20 del siglo pasado aspiraba a ganar la juventud para la adoración satánica. Este hombre, se llamaba Crowley, dice, él propuso 3 medios para hacerlo receptivo a cosas repugnantes. Dice, llevar a la gente a través de 1. Música con ritmo muy marcado. 2. Abuso de drogas. Y 3. Está comprobado que numerosos e influyentes grupos de rock están bajo fuerte influencia de las enseñanzas de Crowley. El desarrollo de la cultura del rock lo he intentado desarrollar con mayor explicidad en el libro Música Rock. Ha aparecido la editorial llamada, la generación de los padres observaba este trágico desarrollo en forma comprensible y llena de espanto. Se empezó a buscar soluciones. No importaban los gastos económicos para lograr ayuda de esta situación. Esta iniciativa es loable, pero se debe hacer la pregunta, ¿por qué no se ataca el mal por la raíz? Este desarrollo vino como consecuencia en su mayor grado de los pensamientos materialistas que no fueron cuestionados estos fundamentos. Todo, la música rock fue algo preparado para llevar a la juventud a la adoración a Satanás y consecuencia la juventud iba a tener problemas. En esto lo vivimos nosotros, hermanos, porque éramos jóvenes. En los años 70 yo tenía 20 años, yo recuerdo bien cuando surgieron los Beatles, era una música completamente diferente a lo que se hacía, era revolucionario, era algo que realmente gustaba porque era otro estilo de la música anterior que había. Entonces era una atracción tremenda que tenía la música y nosotros ni siquiera entendíamos lo que decía en inglés, ¿verdad? Pero los Beatles hicieron una canción que se llamaba Lucy in the Sky, que era la sigla de LSD y exaltaban la droga y todas esas cosas. Después vinieron los hippies, yo pasé por toda la época de los hippies, incluso yo fui, usaba el pelo largo, me gustaba el rock and roll, iba a los bailes de rock, era rockero, me gustaba, que hasta fanático era ese tipo de música y terminé siendo músico, porque aprendí música y terminé siendo música y era la música que a mí me gustaba, el heavy rock y toda esa música pesada. Que aquí por otros motivos, después cuando vino la dictadura se cortó ese tipo de música, pero todo eso era una invasión de la nueva era y fue viniendo una cosa tras otra. El movimiento hippie trajo un cierto tipo de ropa, cierta forma de vestirse y ciertas cosas pero al fin y al cabo eso destruía a la humanidad y aquellas experiencias que se llamaban ultrasensoriales que empezaban a venir, junto con películas que venían, porque aquel era el tiempo del cine, también todavía no estaba lo que tenemos ahora, la internet y todo eso. Bien, hermano, quiero compartirle detrás de la nueva era. ¿Qué hay detrás de la nueva era? ¿Quién comenzó la nueva era? Y detrás hay cabezas pensantes que son las que se dedican a esto. Y una de ellas es el principal al que se le atribuye el movimiento de nueva era, es un sacerdote católico jesuita, que su nombre es Taylor Chardin. Dice, sacerdote jesuita, y soñó que la humanidad se uniera a Dios y que cada uno se diera cuenta de su propia divinidad en el punto omega. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El sacerdote soñó que la humanidad se uniera a Dios y que cada uno se diera cuenta de su propia divinidad, que cada uno se diera cuenta de que es Dios. Esto, explicado de otra manera, es panteísmo. Cómo a través de la meditación
que meditando cada uno se diera cuenta de que es Dios. El panteísmo dice todo es Dios. Esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, todo es Dios, yo también soy Dios, ustedes son Dios, ustedes son Dios. Eso es lo que dice el panteísmo. Cuando no es así, Dios es Dios y esto que está acá abajo es creación de Dios, por decirles así. Una cosa es creación de Dios y otra cosa es Dios. Y además, Dios es una persona y para ellos Dios es impersonal. Para ellos, para la nueva era, Dios es una energía, es una fuente de poder, como si allá arriba hubiera una usina o eléctrica o algo así. Y Dios es una persona. Quería decirle algo, detrás de la nueva era, ¿hasta dónde llega todo esto? Llega hasta la ONU, porque la ONU está basada en la nueva era. La Organización de las Naciones Unidas tiene dos brazos así, el símbolo de ellos y el mundo. Los dos brazos es la conquista del mundo, la conquista del mundo. ¿No se acuerdan? Pinky y Cerebro quieren dominar el mundo. Bueno, bien, entonces, ¿a través de qué? En la ONU hay lugares donde los presidentes, donde la gente, digamos, importante de este mundo, allí va a meditar. ¿Qué le llaman meditar? Para formar una mente unida todos, siendo de diferentes creencias, siendo de diferentes religiones. Dice, no, tenemos mismo Dios, vamos a buscar la paz humana, no la paz de Dios, la paz de los hombres. Y ya vemos la paz de los hombres a través de las cosas que pasan todos los días, que se firma un acuerdo de paz y al otro día a los bombazos, y al otro día matando gente y destruyendo, y volvemos a hablar de paz y seguridad. La Biblia dice que cuando hablen de paz y de seguridad, destrucción repentina. Antes de terminar, quiero compartir esto, voy a terminar porque es muy largo, no sé si fui claro con esto, hermano. Pero esto es el sistema de este mundo. Mire, un punto y un círculo. ¿Sabe? Cuando yo iba al liceo, estos profesores que le llaman intelectualoides, yo diría cabezoide. Aquel profesor nos contaba una historia que, claro, no todos los que estábamos en la clase teníamos la misma enseñanza en nuestro hogar. Yo era hijo de un obrero, mi padre era un chofer, yo era hijo de un obrero y tenía la enseñanza que Dios me había dado mi padre y mi madre. Aún así mi padre había estudiado, había ido al liceo, quiere decir que tenía algunos conocimientos y me había dado ciertas enseñanzas. Pero aquel profesor nos enseñaba que para pintar la Capilla Sixtina hicieron una especie de certamen. Entonces aparecieron diferentes pintores con cuadros para ganar ese certamen, para poder pintar la capilla que está en el Vaticano. Y resulta que apareció Miguel Ángel sin nada. Y entonces estaba el jurado allí y dice, ¿qué es lo que trajo? No, por ahora no traje nada, denme una tiza. Y él pidió una tiza, entonces fue al pizarrón y en el pizarrón marcó un punto, hizo así con el brazo. Y entonces ahí contaba el profesor, hizo un círculo perfecto, sin ningún tipo de error, el punto estaba en el centro, tenía la misma distancia de acá a acá, que de acá a acá y de acá a acá, y todo ese tipo de cosas y cálculos así humanos. Esa es la enseñanza hacia afuera, como hace la Iglesia Católica, que enseña hacia afuera a los que no saben nada. Pero a otra gente, por eso yo decía que en la clase teníamos diferentes enseñanzas, y yo era hijo de un obrero. Para otros significaba otra cosa, porque el punto con el círculo quiere decir el Señor del mundo. Esto es símbolo del diablo. En la heráldica, esto quiere decir el diablo, el que se hace llamar el Señor del mundo. O sea que cuando él hizo este dibujo, los del jurado dijeron, este tiene el mismo patrón que nosotros, trabaja para el mismo Señor, vamos a darle para que pinte la Capilla Sixtina. ¿Vieron ustedes? O sea que el hombre, por medio de una consagración satánica, logró poder hacer pintar aquello por medio de pactos con el diablo. No porque había hecho un círculo perfecto y que era un superdotado ni cosa. No, era un elegido del diablo, era un hijo del diablo. La nueva era es el intento de Satanás de juntar a todos los hijos del diablo para llevárselos a todos para abajo. La gente esta de la nueva era tiene el propósito de exterminar el 90% de la población mundial, porque a ellos se les ocurrió que hay mucha gente sobre la tierra. Pero no se les ocurrió que ellos podían ser eliminados dentro de ese 90%. Entonces ellos se ponen fuera porque se creen superiores a los demás y quieren exterminar el 90% de la población mundial. Hasta aquí, hermano, hoy, mañana continuamos. Doy gracias al Señor. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. La gloria, la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre.